Comenzamos otro encuentro de los miércoles. La verdad es que siempre creo que el próximo invitado no me va a emocionar y no es el caso porque me emociona mucho nuestro invitado de hoy. En nombre de Fuenmayor University, sean todos bienvenidos a estos encuentros, estas charlas que hacemos los días miércoles a las 7 de la noche. Bueno, en este caso 8 de Caracas, 7 allá en los Estados Unidos y felices. Felices de recibir a nuestro invitado de hoy. Como siempre los vamos a acompañar el profesor Bernabé Pérez y yo, pero nuestro invitado de hoy de verdad es de lujo. Les voy a hablar un poquito de él. Hay muchísimo de qué hablar. Estaría presentando hora y media más o menos contando todas las maravillas que ha hecho Giner García en la comunicación, en el mundo de la comunicación deportiva, pero voy a destacar algunas. Él ya les contará más, por supuesto. La primera es que fue corresponsal de Béisbol América y Béisbol Weekly aquí en Venezuela. Muy joven, fue director de un medio de comunicación deportivo llamado Béisbol a Fondo, que manejaba la Fundación Cárdenas Lares. Lamentablemente no se pudo sostener en el tiempo. Sin embargo, los fanáticos del béisbol consideran los números que se pudieron publicar como una verdadera joya de colección. Además, fue jefe del fondo editorial Cárdenas Lares y se le adjudica el hecho de haber retomado la publicación de libros sobre béisbol. Imagínense qué maravilla. Como director del Museo de Béisbol, también hizo una labor extraordinaria que sigue haciendo como miembro de la Junta Directiva. Y la cuarta, creo que la más conocida, Giner tiene el maravilloso mérito de ser comentarista del equipo Navegantes del Magallanes, del circuito radial, haciendo una dupla extraordinaria con Carlito Feo. Como dicen los estudiantes, hoy tenemos la compañía de un verdadero crack. Así que bienvenido, Giner. Gracias por tomar tu tiempo para hablar con nosotros, con los estudiantes de Fuenmayor University. Y le doy el pase al profesor Bernabé Pérez. Como siempre, perdón, Berna, como siempre, saben que me van a dejar sus preguntas por el chat. Se me había olvidado decirles, estoy tan emocionada con Giner, aquí lo quiero escuchar, que se me olvidó decirles que me van a dejar las preguntas por el chat. Giner va a hablar un ratico con nosotros, luego les vamos a dar la palabra, así que vayan pensando y vayan anotando por allí. Ahora sí. Bien, buenas noches a todos. Es un placer una vez más estar con ustedes en esta actividad los miércoles. No quiero ser muy largo porque realmente escuchar a Giner es todo un deleite. Y bueno, no me queda otra que darle la bienvenida. Ya Carlota hizo la presentación de Giner. Vamos a agregarle un detalle. No solamente habla del mundo del béisbol, sino que ahora con mucho éxito ha incursionado en su otra pasión, en el mundo del hipismo como comentarista de las transmisiones nacionales de las carreras de los domingos. Pero bueno, vamos a dejar a Giner García para que nos hable y vamos con él la experiencia que significa gerenciar una empresa editorial y publicaciones del mundo del deporte tan exitosas como han sido todas las publicaciones donde ha estado Giner García y hasta en un circuito radial quizás uno de los más exitosos del país. Buenas noches, Giner, bienvenido, gracias. Buenas noches, Bernabé, buenas noches a todos, Carlota, un placer para mí reencontrarme con viejos amigos con quienes he compartido mucho tiempo y muchas cosas interesantes en este largo camino. Nos conocemos desde hace muchos años y cuando éramos unos muchachitos apenas y hemos compartido muchas cosas interesantes, buenas, que bueno, gracias a Dios hemos podido hacer. Y les agradezco mucho a ustedes, a Fuenmayor University por la invitación, por darme el honor de estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes este momento que seguramente va a ser muy grato. Pero lo primero que debo decirles es que para poner un poquito las cosas en contexto, aunque ya Carlota y Bernabé han hablado ciertas cosas, es que la empresa que me tocó gerenciar en un principio fue el fondo editorial Cárdenas Lares, al cual llegué muy joven, y que es una empresa que tenía unas características muy particulares, ¿no? Porque nace de un muchacho como fue Carlos Daniel Cárdenas Lares, que tenía una enfermedad y que se dedicó a escribir libros, a tratar de editar libros del deporte, libros dedicados al deporte, y era una empresa de alguna manera familiar. Pienso que ahí hubo un antecedente, o mejor dicho, no habían antecedentes, porque seguramente en Venezuela y en muchos países hay una gran cantidad de compañías editoriales, pero dedicadas al deporte en Venezuela no había ninguna.
Entonces, de alguna manera, nosotros fuimos pioneros al arrancar ese fondo editorial. Esa es una característica muy importante de lo que fue esa empresa. Y la otra característica es que, como decía anteriormente, era una empresa familiar en el aspecto de que nace como una respuesta a lo que fue la inquietud de Carlos Daniel, que apenas era un muchacho. Él murió poco antes de cumplir los 21 años de edad. Tenía una enfermedad llamada distrofia muscular que lo llevó temprano a una silla de ruedas, una enfermedad que va debilitando los músculos progresivamente. Y él, en un momento dado, le dijo a sus padres: mira, yo sé que mi plazo de vida va a ser corto, y bueno, quizás no quiero cantidad, sino calidad. Y yo estoy en el liceo, voy a sacar un título de bachiller, pero un título de bachiller no va a significar nada en mi vida. Quiero hacer algo más importante, quiero hacer algo que realmente me permita aprovechar el tiempo de vida que Dios me dé. Y entonces en ese momento él decide retirarse del colegio, estaba en tercer, cuarto año, y dedicarse a escribir libros, lo cual nace de una idea en una serie del Caribe en el año 89, en la cual él dice: quiero escribir la historia de los peloteros venezolanos en las grandes ligas, que en ese momento eran un puñado, no como ahorita que son casi 500, eran alrededor de 50 peloteros, y con motivo de que ese año 1989 se cumplían 50 años del arribo de Alejandro Patón Carrasquel a las grandes ligas, y fue el primer venezolano en jugar en las grandes ligas, ¿no? Así nace esa empresa. Ese es el contexto, para ubicarnos un poquito en el contexto de lo que fue el Fondo Editorial Cárdenas Lares. Yo tuve la bendición de acompañar a Carlos desde que yo era estudiante del cuarto año de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Llego allí por coincidencia de la vida. Una compañera, ellos cuando deciden hacer el libro, dicen: bueno, vamos a buscar un estudiante de comunicación social que ayude a Carlos, que vaya a la hemeroteca, que investigue, que nos traiga material hemerográfico. Y por una compañera mía en la universidad, ella les dice: mira, yo tengo la persona ideal para esto. Habló conmigo y bueno, se dieron las cosas y comenzamos a trabajar. Esta fue una empresa que yo siento que tenía unas características muy particulares, porque si bien es cierto, siempre buscamos que tuviera sostenibilidad, que pudiera generar sus propios recursos, estaba condicionada porque lo más importante era lograr la publicación de estos libros a como diera lugar, y que Carlos Daniel viera que ese sueño que él tuvo, que esa necesidad que él tuvo, se pudiera concretar. Entonces, eso por supuesto fue una condicionante que tuvo aspectos muy positivos y quizás algunos negativos. Positivos, la parte ideal, la parte emocional de todos los que trabajamos allí, porque era como que un sueño para cada uno de nosotros, el estar allí, el hacer algo que queríamos hacer, que disfrutamos realmente, y que logró que el ambiente en ese medio fuera realmente muy especial. Y tanto así que han pasado muchos años y todavía recuerdo esa época con un cariño muy especial, ¿no? Con añoranza de lo que significó eso para mí en mi formación, no solo como profesional, sino como ser humano. Aspectos negativos es que quizás el mismo hecho de ser una empresa familiar, aun cuando, como dije anteriormente, buscamos que se sostuviera y que fuera rentable desde el punto de vista económico, eso no se logró. Y por supuesto, al no lograrse, tarde o temprano, iba a haber un momento en que iba a cerrar, ¿no? En que la empresa iba a terminar, como en efecto terminó un par de años después de la muerte de Carlos Daniel. La realidad del mundo editorial venezolano es realmente difícil, a mi juicio, porque el venezolano no es que en líneas generales no lea, pero creo que cuando tú comparas con otro producto, quizás la gente veía un CD y un libro y decía: yo prefiero comprarme el CD, no comprar el libro, o prefiero gastarme este dinero en otra cosa y no en el libro. Y nos encontramos con una dura realidad de que vender libros no es nada fácil. Porque la gente te dice: oye, qué maravilla, escribieron la historia de los peloteros venezolanos en las grandes ligas. O qué maravilla, escribieron la historia de los boxeadores venezolanos que han ganado títulos mundiales. Pero a la hora de comprar el libro,
te encuentras con una cruda realidad en que quizás el venezolano no tiene el hábito de comprar el libro y te encuentras con un ramo que es realmente difícil de vender. A eso hay que agregar que cuando tú entregas un libro, te encuentras con condiciones de que el distribuidor te quita entre el 50 y el 60% del libro. Te paga a los 90 días después de un plazo determinado. Le entregan los libros hoy, en 90 días vemos cuántos han vendido y 30, 60 días después te pago. Cuando tú vienes a sumar, estás hablando de medio año, 8 meses quizás, cuando te van a liquidar la venta de los libros y lo que no has vendido te lo entregan en condiciones que ya probablemente no te permitan venderlo en otra parte, ¿no? Entonces, el mundo editorial venezolano no es fácil, sobre todo para un ramo como es el deporte, por un área como es el deporte, y eso para nosotros fue una realidad que tuvimos que enfrentar y que, para ser honestos, no pudimos vencer, no pudimos encontrar la manera de que desde el punto de vista económico tuviéramos el éxito que creo que tuvimos desde el punto de vista editorial. Entonces, esa es una realidad con la cual tuvimos que lidiar todo el tiempo que estuvimos en el fondo editorial. Tratamos de comercializar los libros, de vender publicidad, y nos encontramos con que tampoco es fácil, porque la gente invierte en medios masivos, pero difícilmente invierte en un medio en el cual un tiraje de 3.000 es muy bueno para la realidad editorial del mundo venezolano en esa época, y sobre todo tratándose de deporte, pero que no es bueno para el inversionista publicitario que quiere llegarle a mucha gente y no a 3.000, 4.000 lectores. Entonces, de manera que encontramos esas realidades, y eso, por supuesto, que fueron factores que afectaron de alguna manera lo que fue el Fondo Editorial Cárdenas Lara. Sin embargo, nosotros tuvimos un producto llamado Béisbol a Fondo, que ya Carlota mencionó, y que todavía mucha gente lo recuerda. Yo tengo la experiencia de que muchas veces voy a un sitio, o quizás hace algunos años iba a un sitio, y cuando iba a pagar, oye, Giner García, Béisbol a Fondo, y todavía 10, 15 años después me nombraban Béisbol a Fondo, porque la gente lo recuerda como un producto editorial también de muchísima calidad, pero lamentablemente el éxito económico tampoco nos acompañó. La venta publicitaria no fue lo que nosotros hubiésemos querido para mantener el producto durante más tiempo. Se mantuvo a lo largo de 2 años y tanto, salieron 66 ejemplares semana a semana, pero no pudimos mantenerlo más allá por toda esa realidad de la cual les estoy hablando, ¿no? Con esto lo que quiero decir y ser franco es lo que tiene que ver con el mundo editorial, que es un mundo que no es fácil, sobre todo en ciertas áreas, quizás para algunos autores muy conocidos, como por ejemplo hace algunos años Oscar Llanes era exitoso, para algunos autores internacionales como Gabriel García Márquez, como Isabel Allende, probablemente sean autores que en Venezuela vendieron mucho también, y algunos libros de algunas ramas, como por ejemplo metafísica, ese tipo de cosas que se venden bastante, pero no fue así la realidad en lo que al mundo editorial se refiere. Habíamos hablado, Carlota, Bernabé, de una breve exposición. Si ustedes quieren ir incorporando las preguntas, yo creo que sería pertinente para hacerlo más dinámico. Si los muchachos tienen ya algún tipo de pregunta, para que podamos ir respondiendo una vez, hacerlo de manera más dinámica y que podamos interactuar. No sé qué me dicen ustedes. No sé si Bernabé tiene alguna pregunta antes de leer. Tengo por ahora una pregunta en el chat, y recuerden que pueden levantar su mano para conversar directamente con Giner. Berna, no sé si quieres hacer tú algún comentario o alguna pregunta antes de pasar a los muchachos. Sí, bueno, la verdad que, bueno, quienes conocemos a Giner desde joven, conocemos lo acucioso que ha sido Giner en todos los trabajos que ha aprendido, pero hay un trabajo que es poco conocido, en la cual Giner destacó muchísimo, que le sirvió como base para todas sus publicaciones, y quisiera que nos hablaras un poco sobre eso, Giner, que fue gerenciar y manejar una empresa de estadísticas, Line Score Estadísticas, que muy poca gente recuerda que por un tiempo fuiste el recopilador, fueron los recopiladores oficiales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y eso es una faceta muy poco difundida,
pero que yo creo que es bien interesante. Así es, bueno, durante 16 años, desde la temporada 1996-97, fuimos la empresa recopiladora oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esa empresa la constituimos Luis Enrique Sequera, Emil Brachi y mi persona, y fue quizás el reto de presentar en ese momento las estadísticas de otra forma, de una forma más completa, de prestarle a una serie de periódicos y de medios de comunicación social un servicio importante para la cobertura del béisbol profesional de Venezuela, porque en ese momento la idea era presentarles a ellos, después del juego, inmediatamente el box score del partido, de cada uno de los partidos de la liga, pero a su vez también las distintas estadísticas que servían no solo para publicarlas, sino también para que el periodista, si quería hacer un análisis, pudiera contar con una serie de estadísticas, digamos, más en profundidad de lo tradicional, y que eso le permitiera llevar adelante un análisis más profundo. Ahí nos mantuvimos durante 16 años como la empresa oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sirviéndole a muchísimos medios de comunicación social. Teníamos al Diario Nacional, Diario Universal, Últimas Noticias, posteriormente cuando entró Líder también, subimos a Meridiano, subimos a canales como por ejemplo Televen, que en esa época transmitía el béisbol profesional, tuvimos varios equipos como Magallanes, Aragua, La Guaira, Bravos de Margarita, equipos a los cuales nosotros prestábamos ese servicio de las estadísticas, que también es importante para el análisis del cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico que día a día recibía las estadísticas y podían ellos tomar decisiones en base a una serie de variables que allí se les presentaban. Y también, por supuesto, muchos medios del interior de la República, ¿no? Ese servicio se dio durante muchos años y, bueno, creo que marcamos una pauta, y por eso la Score Estadísticas estuvo durante tanto tiempo como la empresa oficial recopiladora de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, tengo una mano levantada aquí de Nelson Teis. Adelante, Nelson. Una pregunta, profesor. ¿Usted cree que en verdad haya mejor este año acá? Para salir un poquito más el tema de lo que está hablando. Porque yo en realidad yo no creo, yo no veo. Gracias. Gracias a ti, Nelson. Bueno, esto es una opinión estrictamente personal. Yo creo que sí va a haber béisbol. Vamos a tener un torneo bastante corto en diciembre, con un formato distinto al que estamos acostumbrados o al que hemos tenido en las últimas temporadas. Pero sí va a haber, porque hay la intención para que se dé la pelota. Por supuesto, sabemos que hay situaciones difíciles para el país y para el mundo en general, que uno piensa en un momento dado, oye, en estas condiciones no es fácil llevar adelante un torneo, pero se está insistiendo, se está trabajando para que se pueda llevar adelante el campeonato. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días van a ser claves, porque evidentemente que el tiempo agota, ¿no? El tiempo se está agotando, queda poco tiempo para organizar un torneo y comenzar en diciembre. Esa es la percepción mía en cuanto a la fecha, porque comenzar antes, yo particularmente lo veo como algo en este momento imposible, ¿no? Tienes que llevar adelante los entrenamientos, tienes que traer a los peloteros que están fuera del país, no están las condiciones dadas como para que cada quien viaje por su cuenta como era en el pasado, sino que estos peloteros van a venir probablemente en uno o dos vuelos especiales destinados para eso. Hay que diseñar por completo el protocolo de bioseguridad, hay que hacerles los test a los peloteros antes de que comiencen los entrenamientos, y hay que esperar los resultados para que comiencen a entrenar. Faltan las contrataciones, en fin, una cantidad de cosas que creo que estamos hablando de que se requeriría por lo menos 3 semanas para poder comenzar el torneo, y que estoy hablando de 3 semanas como un tiempo apretadito para poder hacer. Pero creo que sí, a la larga vamos a tener el torneo, repito, corto y con unas condiciones distintas a lo que estamos acostumbrados en los últimos años.
Marcos Grunfeld decía en Twitter más temprano que se estaba hablando del 1 de diciembre, de comenzar el 1 de diciembre. Sí, yo creo por eso, como te decía anteriormente, que antes de diciembre no lo veo factible, ¿no? Creo que es algo que evidentemente tendría que producirse ya para los primeros días del mes de diciembre. Tengo unas preguntas aquí y unos comentarios en el chat. El primero dice que bueno poder escuchar estas anécdotas de béisbol. Eso lo dijo John Rodgers. Carlos Bustamante dice, Don Giner, ¿puedes poner su punto de vista con respecto a la situación del Magallanes y los Tigres de Aragua? Bueno, absolutamente todos quisiéramos que la FAP levante la sanción al equipo de los Tigres de Aragua y al equipo del Magallanes. Nunca nos ha gustado mezclar política con deporte, aun cuando hay momentos en que uno entiende que hay situaciones que llevan a que se mezclen, pero uno como amante del béisbol queremos que haya pelota en nuestro país, queremos que tengamos ese regalo, esa fiesta que disfrutamos todos los años y más de uno de nosotros nos sentimos en este momento extraños porque estamos en noviembre y no tenemos pelota. Si la FAT va a levantar la sanción, claro. Eso nosotros no podemos, no lo sabemos, yo creo que no lo saben ni siquiera las personas que están en el seno de la liga y de los equipos, porque no depende de ninguno de nosotros, pero evidentemente que queremos que lo levanten para que haya pelota. La pelota es algo que genera muchos empleos, mucha gente depende del béisbol para producir un dinero importante en esta época del año. No se trata nada más de peloteros, se trata de entrenadores, se trata de periodistas, narradores, comentaristas, masajistas, médicos, los clubes, los vendedores en el estadio y todo lo que indirectamente eso genera, ¿no? De manera que mucha gente depende del béisbol y por eso es necesario que tengamos el béisbol y Dios mediante, ojalá estos equipos se levanten la sanción para que se pueda llevar adelante el torneo. Rodolfo Romero pregunta, creo que la pregunta es para los dos porque dice, ¿consideran que será un buen espectáculo un béisbol así? Rodolfo, todos sabemos que quizás no son las condiciones ideales. El año pasado vimos un torneo en el cual la calidad de los importados no era la misma, la calidad de los criollos tampoco, porque no se les permitió, sino después en la postemporada jugar a los peloteros que pertenecen a los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas, los 30 equipos de la MLB. Pero yo creo que independientemente de eso, es una manera de mantener viva la liga. Estamos hablando de una liga que nació en 1946 y que ha arrancado año tras año, aun cuando en 3 temporadas por razones distintas no se concluyó, pero sí se empezó. Y si este año no empieza el torneo, sería la primera vez desde 1946 que no se podría empezar. Y yo creo que es muy importante para el béisbol venezolano mantener la continuidad. Sabemos que las condiciones no son las ideales, sabemos que las condiciones no son las que cada uno de nosotros quiere y las que estamos acostumbrados, pero creo que es importantísimo que se mantenga la continuidad y que la liga salga nuevamente para beneplácito de todos los que estamos alrededor del béisbol. Bernabé Pérez Padrón, el sobrino, dice, profe Giner, ¿cómo se hace para gerenciar una editorial de béisbol en un país con poca cultura de lectura? Y la verdad es que debe ser complicado. Sí, eso justamente era lo que estábamos hablando, Bernabé. Bueno, tú en esa época creo que acabas de nacer, si la memoria no me falla, naciste más o menos en esa época. Es así, esa es la cruda realidad. Yo siento que, por un lado, la gente, si tiene una cantidad de dinero determinada y dice, bueno, puedo comprarme un libro o puedo comprarme en aquella época un CD, o puedo comprarme alguna otra cosa que no voy a nombrar, prefiere esa otra cosa y no el libro. Lamentablemente es parte de la cultura, no de todos los venezolanos afortunadamente, pero sí de un
grupo importante quizás de la población, y eso atenta en contra de el que pretende editar un libro. Sobre todo en aquella época, porque hoy en día hay otras condiciones, hoy en día la parte digital te ayuda mucho a bajar los costos, pero en aquella época era imprimir. Y los libros que nosotros editamos, y esto lo voy a decir sin falsa modestia, eran libros con un papel de alta calidad, con una buena impresión, con una muy buena edición, y entonces eso evidentemente te eleva los costos. Y cuando vas a vender, entonces tú dices, mira, este libro tengo que venderlo una cantidad determinada y probablemente la gente prefiera pagar otra cosa a comprar un libro. Y eso creo que es una absoluta realidad con la cual nosotros nos enfrentamos durante todo el tiempo que estuvimos allí en el fondo editorial. Giner, por cierto, y sería interesante, hace algunos días leíamos a través de los medios la noticia agradable de que Venezolano en las Grandes Ligas iba a ser reeditado en una versión digital. Sí. Oye, yo creo que es una obra extraordinaria que se pierde de vista. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo 105 años Carlos Ascanio y mucha gente no se imagina quién es Carlos Ascanio. Y uno de los pocos libros que trata bien y habla bien de la vida de Carlos Ascanio, de sus comienzos, es Venezolano en las Grandes Ligas. Entonces, aprovecho el día de hoy precisamente para preguntarte, háblanos un poco de esa reedición de Venezolano en las Grandes Ligas, que por cierto no se está reeditando en Venezuela, sino que tengo entendido que es en España. Bueno, fíjate lo siguiente, Bernabé, la pandemia ha alterado los planes de nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? A todos, por supuesto, que nos ha cambiado la vida este año 2020, y en la parte profesional, con respecto a Venezolanos en las Grandes Ligas, nos ha cambiado por completo los planes, porque, fíjate, el libro realmente estuvo listo en enero. La primera edición, la tercera edición del libro que va a ser dividida en tomos, porque estamos hablando que la primera edición de Venezolanos en las Grandes Ligas fueron los primeros 54 peloteros. La segunda edición, que fue en 1994, incluyó los primeros 70 peloteros, pero en este momento estamos hablando de que ya próximamente vamos a tener 500 big leaguers. Entonces se decidió que esta tercera edición la íbamos a hacer por tomo. Y el primer tomo era la revisión, actualización de los primeros 70, es decir, los que fueron incluidos en la segunda edición. Ese trabajo se hizo, yo creo que se hizo, con un sentido de la época que vivimos, renovó el material fotográfico, se actualizaron los textos, se revisaron, se corrigieron, se ampliaron, porque creo que ahora hay más material para uno presentar, pero en principio costó imprimirlo por los costos, que realmente eran muy elevados. Posteriormente se imprimió en España y se tenía planificado este año hacer la presentación del libro y lanzarlo al mercado, una edición impresa limitada por cuestiones de costos y la edición digital. Pero en el transcurso de esa situación se presentó la pandemia, la cuarentena. Eso, por supuesto, retrasó la llegada del libro. Posteriormente, las condiciones no han sido las más idóneas, y el libro está allí para ser presentado en cualquier momento, lo que es su tomo número 1, y posteriormente los siguientes tomos en los cuales estamos trabajando ya, y que es muy interesante, ¿no? Porque como siempre he dicho cuando me refiero a este libro, no se trata simplemente de presentar lo que la gente conoce, porque si tú hablas de Andrés Galarraga, la mayoría va a saber o conoce que fue el líder bate en el 93, que ganó un año el título de jonroneros, el título de los impulsadores. No, hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? La parte humana, lo que el pelotero pasa para llegar allí, cómo fue su formación, dónde jugó para llegar a ser profesional y qué tuvo que hacer, qué sacrificios tuvo que hacer para llegar a ser profesional, todos los obstáculos que se encuentran en el camino. Y esa es la parte más importante que nosotros narramos en el libro, o a la cual le damos más énfasis, al lado humano del pelotero.
al Galarraga, que fue líder bate, pero que sufrió un cáncer y que era gordito cuando antes de firmar al profesional, con lentes de montura, que nadie quería firmar porque lo veían que no era prospecto, pero que terminó siendo un gran pelotero, ¿no? Esa es la historia, eso es lo que se trata de rescatar en venezolanos en las grandes ligas. Y nosotros siempre hemos tenido, tanto en la editorial Cárdenas Lares como en lo que es el Museo del Béisbol, el Salón de la Fama del Béisbol venezolano, donde estuve 10 años y que creo que siempre tuvimos como objetivo dar a conocer la historia, preservar la historia, porque para saber quiénes somos necesitamos saber de dónde venimos. Para saber que hoy en día hay un José Altuve, un Gleyber Torres, un Ronald Acuña, tenemos que saber quién fue, como tú mencionaste, un Carlos Terremoto Ascanio, quién fue un Vidal López, quién fue un Alejandro Carrasquel, un Víctor Davalillo, un César Tobar, un Alfonso Carrasquel, y que lamentablemente las generaciones de ahora en líneas generales no saben quiénes son. Entonces necesitamos que esas figuras perduren en la memoria colectiva del país, que la gente sepa quiénes son. Yo he hecho siempre una anécdota, yo cuento una anécdota. En una oportunidad fuimos a Maracaibo, cuando estábamos editando el libro Los Leones del Caracas, Crónica de una Tradición, fuimos a Maracaibo a entrevistar a Carrao Bracho, a Calvino Spinola, a Guillermo Bento, una serie de figuras, y paralelamente estábamos trabajando en el libro Venezolanos en el Ring, que narra la historia en aquel momento de los 21 campeones mundiales de boxeo que había tenido Venezuela para el momento y los medallistas olímpicos. Y de Maracaibo nos fuimos al pueblo de Pedro Gamarro a buscar, que Pedro Gamarro fue nuestro segundo boxeador medallista olímpico, ganó la medalla de plata en Montreal en el año 76, pero nos fuimos a la deriva a buscarlo. Y cuando llegamos al pueblo, entramos a una gasolinera a echar gasolina. Yo estoy pensando, bueno, es un pueblo machiques, pequeño. Aquí todo el mundo debe saber quién es Pedro Gamarro, porque no teníamos contacto con él, no teníamos la dirección ni nada. Y cuando entro, pongo gasolina, le pregunto al señor de la gasolinera, amigo, ¿sabes dónde vive Pedro Gamarro? Y estoy creyendo que me va a decir enseguida, por supuesto, si tiene que ser el héroe del pueblo, ganador de una medalla olímpica de plata, una gran figura. Empieza el hombre, Pedro Gamarro, sí, oye, vale, me suena. Pedro Gamarro, y de repente, claro, chico, ese es el gimnasio. El señor no sabía quién era Pedro Gamarro. Imagínate tú, en una población que tú dices es pequeña, donde el hombre tiene que ser, sin lugar a dudas, una de las figuras más conocidas o más ilustres, y no sabía quién era Pedro Gamarro. Y yo creo que eso lamentablemente ocurre con Pedro Gamarro y con muchos otros, que la gente no tiene idea de esas figuras. Y yo creo que tenemos un compromiso, los comunicadores sociales, a las personas a quienes nos gusta la historia, de mantener viva en la memoria colectiva lo que fueron esas figuras, lo que hicieron, lo importante para que hoy en día el béisbol en Venezuela sea la pasión que es y tengamos una industria de béisbol que, a pesar de los problemas actuales, ha sido una industria fuerte gracias a que existieron esas personas, en el caso específico del béisbol. Los héroes del 41, tú, Bernabé, hablas mucho de ellos y recientemente los recordabas por el nuevo aniversario de la hazaña en La Habana, Cuba. Para que el béisbol se haya convertido en la pasión que es en Venezuela, en gran medida se debe a los héroes del 41, pero mucha gente no sabe quiénes son los héroes del 41. Entonces, eso nosotros tenemos que rescatarlo, ¿no? Definitivamente tenemos que lograr que eso cambie y que la gente sepa quiénes han sido nuestros héroes deportivos. Bueno, Giner, tenemos varias preguntas aquí en el chat. La primera es de Carlos Pereira, que además comenta por allí que Venezolanos en Grandes Ligas es una lectura obligatoria. Dice, saludos, gracias por asistir y compartir estos espacios. ¿Qué tanto influyó en usted en el ámbito de beisbolista el jugador Bob Darwin? Carlos, ¿no? Carlos Pereira. Bueno, Carlos, gracias por tus palabras. Carlos Pereira. Y creo que en algún momento has escuchado alguna de los espacios en los cuales he estado, y por supuesto que influyó muchísimo porque ese fue mi primer ídolo.
cuando en la temporada 72-73 Bob Darwin rompe el récord de jonrones, implanta una nueva marca con 19. Yo estaba muy chiquito, yo tenía 7 años, y bueno, mi papá, un gran fanático del béisbol, escuchaba y veía todos los juegos, fue un excelente pelotero aficionado. Yo escuchaba los juegos con mi papá, me ponía y veía Darwin, 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 y todo el mundo hablando de Darwin. Y yo, papá, ¿quién es Darwin? ¿Quién es ese Darwin que todo el mundo menciona? Que todo el mundo habla de Darwin, de Darwin. Mi papá me dijo, no, que es la estrella de la liga, ese es el pelotero que todo el mundo está siguiendo ahorita, porque está a punto de romper el récord de jonrones, y por eso tanto habla la gente de Darwin. Y bueno, por supuesto se convirtió en mi primer ídolo en el deporte. Tuve la dicha de ir, mi primer juego de pelota en el estadio fue en enero del año 73, cuando Darwin dio el jonrón 19. Ya habían plantado el récord, pero ese fue el último jonrón que dio, un juego Magallanes-Caracas, y bueno, por supuesto que significa mucho porque fue el primer ídolo del deporte que tuve, y un ídolo muy importante, ¿no? Esos ídolos son los ídolos. Yo pienso que los ídolos, en el caso mío, existieron en la niñez principalmente, y creo que son los que te marcan, los que te dejan, los que te atrapan para que tú sigas un deporte y te enamores de ese deporte, como en el caso mío fue el béisbol. Rubén Darío Camargo pregunta: buenas noches, en las condiciones actuales del país, ¿la expansión qué tan viable puede ser? Para mí no es viable desde ningún punto de vista. No lo era hace algunos años, en este momento mucho menos. Porque fíjate el caso de Bravos de Margarita, ¿no? Que fue Petroleros de Cabima. Luego pasó a Maracaibo con Pastora Occidente. Y pasó a Carigua Araure como Pastora de los Llanos. Y luego Bravos de Margarita. Y todavía han transcurrido ¿cuántos años? Eso fue en el 91. Estamos hablando de 29 años. Y todavía Bravos de Margarita no ha logrado consolidarse como si lo hizo Caribe de Suárez y el primero Caribe de Oriente, afortunadamente. Pero creo que todavía tenemos un equipo que le ha costado, y en este momento, además de lo que ocurre, lo que ha ocurrido con Bravos, creo que las condiciones en Venezuela no están como para una expansión. No porque no tengamos los peloteros, creo que sí los hay, creo que peloteros sí habría para incluir un par de equipos más, pero las condiciones para que esos equipos sean sólidos, esos equipos se consoliden en una sede, no están dadas en este momento, y creo que habría que esperar a que las condiciones cambien. José Río Bueno nos dice: profesor Giner, excelente presentación, felicitaciones. ¿Cuál es la anécdota más especial que tiene con Damaso Blanco? Anécdota más especial con Damaso Blanco, pero yo creo que fue una vez un ataque de risa que nos dio en los comentarios finales, en una oportunidad en el cual está involucrado Carlitos Feo, que fue el culpable de ese ataque de risa. Y son esas cosas, esas tonterías que suceden dentro del grupo de trabajo, ¿no? Y Carlos dijo algo y nosotros lo escuchamos por los audífonos, de manera que pensaban incluso que se escuchó, que en la radio la gente lo pudo escuchar. Y en ese momento nos ha entrado un ataque de risa tal a Damaso y a mí, y al locutor comercial, que era Jesús Chocolate Molina, que no podíamos terminar la transmisión porque no había manera, ninguno lograba parar la risa. Eso era risa, 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 y estábamos ya para terminar la transmisión y no podíamos. Yo creo que esa es una de las anécdotas que me ocurrió con Damaso, y que porque no fue uno que empezó a reírse, porque si empieza a reír uno, el otro sigue adelante, no, sino que los tres que estábamos al aire en ese momento empezamos a reírnos y no parábamos. Y ese es un momento que recordamos siempre en el circuito del Magallanes, que ha sido un circuito de mucha unidad, que siempre hemos tenido de verdad una relación magnífica de todos los componentes. Ya ha entrado y ha salido gente, pero todo el que llega se adapta inmediatamente al ambiente que se vive allí en Magallanes, de mucha solidaridad, de mucha amistad. Y para mí ha sido una de las grandes experiencias de mi vida, ¿no? Haber sido, formar parte del circuito del Magallanes, porque primero el aprendizaje, después el compromiso que significa comentar para Magallanes, y además los compañeros que he encontrado allí,
como Carlitos, como Damaso, actualmente está Tony Cruz, gente con la cual uno ha terminado siendo una gran amistad, una hermandad, Pancho López, todos los que han pasado por ahí, y creo definitivamente que es una experiencia extraordinaria de las muchas que he tenido, porque creo que he sido afortunado desde el punto de vista profesional de haber tenido oportunidades de vivir muchas cosas, pero la oportunidad de llegar al Magallanes y de tener todas estas evidencias para mí ha sido algo extraordinario. Y el público es impresionante cómo la gente que no te conoce personalmente, pero que siente que tú eres su amigo, porque todas las noches estás conversando con ellos y hay esa cercanía con la gente, esa cercanía y el cariño de la gente, que tratan con aquella deferencia, con, con aquel carácter especial. Y eso es algo que siempre he disfrutado mucho y una de las cosas que me hace llevar y que la temporada sea tan añorada, tan esperada. Por eso, como les decía anteriormente, me siento extraño que hoy hoy es que 4, no tengamos pelota profesional, ¿no? Porque estamos acostumbrados, yo era de los que de niño y de adolescente, yo contaba los días para que empezara la temporada en Venezuela. Y el día que empezaba la temporada contaba las horas. Y se me hacía eterno el día, esperando escuchar o ver el juego de pelota. Y bueno, es una época que para cada uno de nosotros, los que nos gustan los goles, sin lugar a dudas, una época especial, o algo que nos ha marcado y que nos hace los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, completamente distintos y muy especiales. Bueno, Giner, antes de continuar, Bueno, la pregunta de Bernabé Pérez Padrón va por la misma. Sí, dime. No, yo quisiera preguntar. Dime, Bernabé. Giner ha gerenciado quizás uno de los proyectos más ambiciosos que ha habido en el béisbol venezolano, que fue la recopilación de toda la cantidad de cosas que significó ese proyecto tan hermoso que significó el Museo del Béisbol. ¿Cómo es gerenciar algo tan importante como lo es el Museo del Béisbol? Algo que recoge un pedacito de cada momento del béisbol, de la época romántica, de la época moderna, que se obvió el romanticismo porque importa de repente, ya se perdió ese amor por la camisa que existía antes, todavía que en algunas excepciones, pero ya no es ese béisbol romántico que se jugó en Venezuela. ¿Cómo se gerencia una empresa tan importante, Giner, de recopilación de piezas, de útiles deportivos que tanto han significado la historia del béisbol latinoamericano? Porque es que no se puede hablar del béisbol venezolano, porque ahí hay piezas que no son solo del béisbol venezolano, sino que también hay piezas que representan la historia del béisbol latinoamericano, como algunas cosas del equipo Concordia que uno puede observar, algunas cosas de jugadores como en el momento que estuvo aquí Martín Diego, que ahí puedes revivirlo, ver algo de la historia cuando ves parado frente a ti a esa estatua que hicieron de Vidal López, que a mí me trajo tantos recuerdos y tantas anécdotas. ¿Cómo es gerenciar eso? Bueno, fíjate, es importante aclarar algo. El museo se divide en dos fases, ¿no? La fase propia del museo y lo que es el Salón de la Fama del béisbol venezolano. En el caso específico mío, fue en el Salón de la Fama. Es decir, aun cuando son instituciones hermanas y cuando pude haber de alguna manera colaborado con la otra, la parte que me correspondió a mí fue el Salón de la Fama del béisbol venezolano, que yo creo que era un viejo anhelo, el museo y el salón, un viejo anhelo de la afición, ¿no? Yo creo que uno siempre hablaba y veía la exaltación de Cooperstown y todo lo que significaba, y uno decía, bueno, pero ¿por qué en Venezuela no podemos tener un salón de la fama de esa naturaleza? Y gracias a Dios se dio, la familia Cárdenas llevó adelante el museo. Dentro del museo está el Salón de la Fama, que incluso a quienes han tenido la oportunidad de ir al museo, creo que esa parte arriba, la cúpula, donde están las esculturas de los exaltados, es un lugar realmente muy especial, un lugar que te encanta, ¿no? Que te atrapa por lo que allí se respira, por lo que allí está reflejado.
Y gracias a Dios se dio esa iniciativa y tenemos la oportunidad, volviendo otra vez al mismo tema, de rendirle tributo a todas aquellas personalidades, no solo peloteros, sino técnicos, managers, umpires, directivos, periodistas, narradores, que han hecho del béisbol lo que es hoy en día en Venezuela y una pasión. Se hizo de una manera rigurosa, seria en el aspecto de que armamos un equipo, bueno, el primer equipo de trabajo lo armó el señor Bruno Eglos, que fue el fundador, la primera exaltación, las dos primeras exaltaciones, después entré yo a dirigir el Salón de la Fama, pero lo hicimos de una manera rigurosa en el aspecto de que creamos un reglamento que discutimos, que yo creo que es muy completo, además el proceso, un proceso auditado por una empresa muy seria como es Ernst Young, una de las empresas auditoras más importantes del mundo, que auditaba a Cooperstown, la Media Roja de Boston, el Universo, en fin, una cantidad de eventos de esa naturaleza, y nosotros quisimos darle la seriedad que correspondía a nuestro proceso eleccionario con la auditoría de una empresa como Ernst Young. Buscamos la participación de los narradores, de los comentaristas, de los periodistas, de los historiadores, y creo que el Salón de la Fama evidentemente tomó el auge que todos esperábamos, pues, porque creo que es una referencia, es una institución respetada, es una institución que que mucha gente celebra cuando llega la exaltación, además la manera como hemos hecho la exaltación, y sin lugar a dudas lo más importante es que ese Salón de la Fama continúe, que dentro de 20, 30, 40, 50 años, ese Salón de la Fama esté allí y siga rindiéndole homenaje a las figuras de nuestro béisbol que se merecen ese homenaje, ese reconocimiento. Hemos tenido experiencias extraordinarias o tuvimos experiencias extraordinarias porque a veces el que no conoce el museo, el que no conoce el Salón de la Fama, bueno, piensa que es una cosita, un homenaje, una plaquita que me van a entregar. No, es un acto muy sentido, ese es el punto principal, ¿no? La parte de lo que significa, el sentimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, que Manny Trillo no conocía el museo, y cuando yo comienzo a hablar con él, mira, fuiste exaltado, el Salón de la Fama, sabía que tenía que poco a poco irme ganando la confianza de Marcano Trillo, de que él entendiera lo que iba a vivir y que mostrara interés en asistir al Salón de la Fama. Y yo recuerdo a un Manny Trillo, que es un hombre de pocas palabras y que mucha gente cree que, bueno, Manny Trillo no expresa las emociones. No, cada quien expresa las emociones a su manera. Y él tiene su forma particular de expresarlas. Quizás en el juego de pelota era tan buen segunda base que la gente lo veía frío, pero no, es que hacía las cosas tan fáciles en segunda que parecía frío. Y bueno, cuando llega allí, Manny Trillo, y empieza a hablar y se va en llanto, se va en sentimiento, y después del acto expresa lo que para él significó esa exaltación del Salón de la Fama. Eso te refleja lo que verdaderamente es el Salón de la Fama, ¿no? Su importancia, el nivel. O el mismo Luis Ojo, que tuvo una extraordinaria presentación cuando lo exaltamos, porque Luis empezó a hablar y no podía esconder su emoción, no podía esconder sus sentimientos, sobre todo cuando nombró a su hermano fallecido, que para él significó mucho en su carrera. Pero Luis tuvo una virtud muy grande, y es que él, cada vez que los sentimientos lo arropaban, lo atrapaban, él hacía un chiste sobre sí mismo para salir de ese momento, para relajarse y poder continuar adelante, y disfrutamos muchísimo, ¿no? De esas palabras en ese momento Luis Ojo. Y así por el estilo, ¿no? Creo que la mayoría de los peloteros han recibido la exaltación al Salón de la Fama con mucho interés, la gran mayoría han disfrutado el momento porque es nuestro Salón de la Fama, y creo que es la más alta referencia en ese aspecto que puede recibir un pelotero, que puede recibir un directivo, un jugador, un técnico, un umpire, un manager, un comunicador social, ¿no? Que es más orgullo que estar en el Salón de la Fama del béisbol venezolano.
Por cierto, Giner, que hablando del Salón Bueno, Giner, vamos ahora con las... Disculpa, hablando del Salón de la Fama, quiero rápidamente expresar lo siguiente. Aquí tenemos entre nuestros alumnos a un muchacho llamado John Royes. John Royes es nieto de Carlos Royes, el primer pitcher perdedor. Perdió el primer juego en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con el equipo Patriotas del Venezuela. Un gran lanzador venezolano. Así como Luis Aparicio batió el primer hit, Luis Aparicio padre, Carrasquel el primer jonrón, Magallanes fue el primer ganador, hay que hablar de Carlos Royes. No podemos olvidar que Carlos Royes es miembro del Salón de la Fama. Él fue el lanzador del equipo Venezuela y en lo que fue el primer juego de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estuvo. O sea que aquí tenemos un representante de esa cepa, de la familia Royes, que por cierto es miembro de ese Salón de la Fama, que bien vale la pena conocerlo. Como apuntaba uno de los muchachos por allí, entrar en el Salón de la Fama es olvidarse de todo, es recordar y recordar y recordar y recordar. Realmente un maravilloso momento se vive allí. Sí, así es. Esa es la idea. Bueno, adelante, Carlota. Adelante. No, es que tengo un montón de preguntas y comentarios y no quiero que se quede ninguna por fuera, por eso. Pero termina tu comentario, Giner, que además estamos aquí para escucharte. Cuéntanos. Simplemente quería decir que, bueno, esa es la idea. La idea es reconocer a todas esas figuras. Y yo invito realmente, en este momento, no sé, con todo esto que está sucediendo, qué días está operando el museo, pero sí invito a la gente que cuando tengamos la oportunidad, vayan, porque al que les gusta el béisbol lo va a disfrutar muchísimo. Eso sí, vayan con alguien que les guste el béisbol también, no vayan apurados, vayan con tiempo para que se paseen por todos los pasillos y disfruten al máximo del museo y del Salón de la Fama, porque creo que realmente vale la pena y vale la pena apoyar una iniciativa que, como te dije, no es de quienes hemos estado en algún momento relacionados al museo y al Salón de la Fama. Es algo que tiene que perpetuarse, que tiene que ser para toda la vida y que dentro de muchos años tiene que seguir existiendo, como por ejemplo existe hoy en día Town, que fue abierto en 1939 y hoy en día sigue operando y seguirá operando durante mucho tiempo, como Dios mediante también va a ocurrir con el nuevo. Pregunta por allí, Giner y Carlota, ¿en qué año Carlos Royes perdió el primer juego? Recuerden que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se funda luego del triunfo del 41, con el furor del béisbol. En el año 46 nace la Liga Venezolana, en enero del 46, con 4 equipos: Venezuela, Magallanes, Caracas y, si no me equivoco, el otro equipo era el equipo Pampero. El otro era Vargas. No, mentira, Vargas, que fue el primer campeón. Los sabios del Vargas, que fueron el primer campeón en el 46 y fueron campeones en el 47, que el primer año fueron con Daniel Canónico, el segundo año con don Ernesto Aparicio. Pero esos 4 equipos fundaron la Liga Venezolana y eran 4 equipos de Caracas. Se jugaba en el Estadio San Agustín, Estadio La Hierbera, Estadio Cervecería, tuvo diversos nombres. Pero Carlos Royes fue el primer lanzador que perdió un juego en la Liga Venezolana. Mucha gente lo recuerda por eso, yo lo recuerdo por muchos momentos gratos y muchas cosas que pasaron en el béisbol, al extremo de que es miembro del Salón de la Fama. Así que John, muchas razones para estar muy orgulloso de tu abuelo, incluso entre otras, la oportunidad inmensa que tuvo de jugar en las ligas negras y la despreció porque él ganaba más sueldo aquí que en los Estados Unidos. Eso lo escuché yo a él mismo contarlo en el estadio universitario. Así que son muchas las razones, John, no solamente que está en el Salón de la Fama, para que estés muy orgulloso de don Carlos Royes. Mira, Giner, aquí hay una pregunta de Carlos Pereira que dice: ¿volverá la publicación Béisbol a Fondo? Ojalá tu respuesta sea así. Ojalá pudiera. Bueno, evidentemente, mira, el periodismo ha cambiado tanto que si regresa, yo dudo que sea impreso, sino tendría que ser digital, porque es lo que mandan los tiempos, ¿no? Por muchas razones. Pero evidentemente que si quisiéramos algún día regresar a béisbol a fondo, creo que, como te dije anteriormente, yo me considero privilegiado porque he estado en una serie de proyectos que me han llenado mucho y que he disfrutado muchísimo. Y béisbol a fondo definitivamente fue uno de ellos, porque tuvimos
éramos un grupo de muchachos, porque realmente el de mayor edad era yo y el de mayor recorrido. Imagínate tú, tendría ¿qué? 4 o 5 años, 4 años de graduado. Grupo de muchachos con mucho entusiasmo, con mucha mística, envueltos en esa mística justamente que generó el Fondo Editorial Cárdenas Lares. Y bueno, tratamos de hacer algunas cosas distintas. Creo que tuvimos éxito editorial. Después se incorporó un periodista. Yo creo que en gran parte del éxito de los fondos se puede medir ahí, que un periodista como Humberto Acosta, de su renombre, de su recorrido, me llamó un día y me dijo, mira, yo quiero incorporarme a este grupo. Y eso, en cierta medida, significaba, bueno, las cosas las estamos haciendo bien. Y Béisbol a Fondo caló, definitivamente Béisbol a Fondo caló, hay mucha gente que lo conserva todavía, y creo que fue una lástima que durara poco, o hubiésemos querido obviamente que durara mucho tiempo más, y quién sabe si algún día la vida nos permite regresar a editar un Béisbol a Fondo, que seguramente va a ser digital por la época que estamos viviendo. Eso te iba a preguntar, si no existe posibilidad que sea digital. Sí, claro. Porque bueno, todo el tema del PEL, de la imprenta y tal en este momento, pero de manera digital da muchas opciones. Sí, sí, evidentemente. Sí, Piénsalo. Existe esa posibilidad de que algún día lo hagamos y ojalá podamos hacer. Bueno, por aquí hay una cantidad de preguntas. Dice también Giner, yo quisiera que tú le hablaras. José Río Bueno, dice por aquí. Dice, entre el poco de preguntas, yo quisiera que tú contestaras una muy especial. Tú eres un hombre de béisbol, estamos hablando de la empresa del béisbol como tal, como tú bien decías en la invitación. Y yo quisiera que tú le dieras a nuestros estudiantes, un hombre como tú que has visto el béisbol desde diferentes facetas, así has dirigido editoriales, publicaciones, el Museo del Salón de la Fama, la organización del Salón de la Fama, la organización del Museo del Béisbol, has estado en un equipo como comentarista. Giner, háblale un poco a los muchachos del cambio dentro de lo que ha significado ese béisbol desde que tú llegaste hasta ahora, donde hemos abandonado el béisbol romántico al béisbol empresa y nos hemos convertido en el béisbol industria, donde los peloteros ahora son solo un producto, y hemos abandonado un poco ese béisbol romántico y hemos visto frente a nuestros ojos el cambio acelerado que ha sufrido la industria del béisbol. Sí, definitivamente ha sido un cambio acelerado. El ser humano por naturaleza es un poco renuente al cambio. Generalmente, y en el béisbol existimos muchos tradicionalistas, conservadores, que aprendimos un béisbol y quisiéramos que ese béisbol no cambiara. Sin embargo, por supuesto, hay algunas cosas que tarde o temprano terminan gustándonos, ¿no? Por ejemplo, el wild card fue un invento que a lo mejor al principio lo vimos con cierto rechazo, pero después, por ejemplo, el juego del wild card para mí se convirtió en uno de los favoritos, ¿no? Lo que significaba ese juego. El béisbol evidentemente ha cambiado muchísimo. Esta postemporada fue un ejemplo de cómo ha cambiado el béisbol. Ya las cosas, o quienes hoy en día dirigen el juego desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista del terreno de juego, no ven las cosas evidentemente como se veían hace 20, hace 30 años. Y eso creo que no lo vamos a poder cambiar. Es una tendencia hacia allá vamos. A mí me gustaría ver ingredientes de este nuevo béisbol mezclados con ingredientes del viejo béisbol. Todavía persiste la polémica con Kevin Cash, el manager de Tampa Bay, cuando saca a su lanzador Dave Snell lanzando un partido extraordinario. Y quizás allí es cuando justamente, a lo que me refiero, ¿no? Bueno, tú tienes unas estadísticas que te apoyan en ciertas cosas y que te han dado resultados durante todo el año, ¿sí? Pero también tienes que tener el olfato para medir ciertas cosas y pensar en que hay ocasiones en las cuales debes variar el libreto, ¿no? Yo creo que los grandes managers se caracterizan justamente por eso, por tener el olfato para
leer una situación de juego, sobre todo un partido crucial, un partido de vida o muerte, y hacer ese cambio de libreto que de vez en cuando vale la pena, ¿no? Ese es el béisbol que a mí me gustaría ver. Me gustaría ver que el toque de pelota no sea algo visto hoy en día como un crimen, sino que en ocasiones, cuando las circunstancias te lo permiten, toques la bola. Si bien es cierto que tú tienes una estadística que te demuestra que puede ser más productivo cuando no tocas que cuando tocas, no lo veas como una regla, verlo de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuál es el marcador? ¿Qué significa el juego? ¿En qué inning estás? ¿Quién está lanzando? ¿Quién tiene el otro equipo en el bullpen? ¿Quién viene detrás de ese bateador? En fin, hay una serie de variables que tienes que tomar en consideración y no simplemente matar una estrategia del juego que existió durante mucho tiempo. En fin, yo creo que hay que mantener cosas del pasado y mezclarlas con cosas del presente de acuerdo a las circunstancias. Veo por otra parte que Rob Manfred está empeñado en cambiar el juego y lo está consiguiendo. Yo creo que tú puedes hacer cambios y creo que puedes tomar en consideración, hay un factor muy importante, ellos han querido que el juego sea más rápido y tienen estudios que les demuestran que la juventud en los Estados Unidos principalmente no está siguiendo el béisbol tanto como antes porque considera que es un juego muy largo y muy lento. Está bien, estamos de acuerdo, pero vamos a tratar de mantener, de ver cuáles son los cambios que verdaderamente valen la pena y cuáles no, para no romper la esencia del juego y poder ajustarnos a la época que estamos viviendo, que quizás la exigencia sea, vamos a hacer el juego un poquito más corto. Porque yo te voy a poner un caso, si ustedes comienzan a revisar box score de los años 60 y 70, se van a encontrar con una cantidad de juegos de 2 horas 40, 2 horas 50, 3 horas, y no me refiero a juegos 1-0 ni 2-1, me refiero a juegos 9-6, 8-5, me refiero a juegos donde hubo movimiento y eran 2 horas 40, 2 horas 50, 3 horas, 3 horas 10. Entonces, hay algo más que está ocurriendo. No es simplemente que hoy en día los juegos son más largos porque son más largos, no. Hay alguna razón allí que hace que el juego se esté demorando mucho más que en el pasado. Probablemente sea incluso hasta la misma televisión, porque los cortes a lo mejor son más largos por exigencia de la televisión. Y eso, por supuesto, si es así, no lo van a modificar porque la televisión es la que pone la gran tajada del dinero para que el béisbol sea lo que es hoy en día. Chévere. Hay una pregunta aquí, Giner, que me la pasé, no me di cuenta. Es de Bernabé Pérez Padrón, dice dos cosas. Te pregunta una anécdota con el circuito Magallanes y luego, que esa más o menos la contaste cuando nos hablaste del ataque de risa con Damaso Blanco. Y luego te pide que nos hables de la experiencia con el programa hípico. Pero tú sabes que el hipismo es una de mis pasiones, pero una pasión que está concentrada directamente en el hipismo en sí, la parte de lo que implica el espectáculo de la carrera de caballos, la crianza de pura sangre. Esa es la parte que a mí realmente me gusta, ¿no? Nunca he sido apostador y no lo estoy diciendo porque, bueno, públicamente convenga o no decirlo, ¿no? Lo estoy diciendo porque es así. Lo que me gusta es el espectáculo en sí del hipismo. Y bueno, me hice hípico muy joven, paralelamente a mi fanatismo por el béisbol y en aquella época por el boxeo, que era un deporte muy, muy popular en Venezuela, pero que lamentablemente a nivel mundial se echó a perder, ¿no? Hoy en día no me trasnocho para ver una pelea de boxeo como me trasnochaba en el pasado, que uno a cualquier hora esperaba para ver aquellas grandes peleas de boxeo de los 70, de los 80 y comienzo de los 90. Entonces me hago muy fanático del béisbol, del hipismo muy joven, muy chamo, así como nombré a Bob Darwin como el primer ídolo que tuve en el béisbol, uno de mis grandes ídolos, Gustavo Ávila, el jinete, a quien vi relativamente poco, pero en el año 73, cuando él lucha por la estadística con el Francisco Parra,
ese año yo me convierto en un habilista, y bueno, todo esto es la influencia de mi padre, que era también seguidor de Gustavo Ávila. Y bueno, desarrollé esa pasión por el hipismo. Pero quizás de alguna manera estaba un poquito alejado del hipismo nacional en los últimos años, y de repente me consigo con que en el canal, en TLT donde trabajo, van a transmitir las carreras de caballo. Después de 16 años que no había transmisión en nuestro país, se logra que regresen las carreras a la televisión, y el canal me dice, mira, queremos que estés allí como comentarista. Entonces en ese momento, hace un año, con 53 años de edad, me encuentro con que tengo que comentar hipismo por primera vez. Y por supuesto que para mí representó un reto, porque por más que tú te consideres hípico, es comenzar a esa edad lo que ha debido comenzar hace 30 años, como fue en mi caso del béisbol. Reencontrarte con una serie de cosas que quizás habías dejado un poco de lejos. Pero ha sido algo muy satisfactorio, ¿no? Porque lo he disfrutado muchísimo, me he sentido bien, con mucho respeto hacia la afición hípica y hacia todos los profesionales del hipismo. Y de verdad que bueno, gracias a Dios estoy ahí también, porque me ha hecho reencontrarme con el hipismo de la manera que la viví en el pasado, que la viví durante mucho tiempo, con esa gran pasión, con lo que significa toda la semana estar pendiente de las carreras y disfrutar realmente las carreras. De manera que ha sido otra bendición que yo que me hayan dado la oportunidad en el canal de hacer las carreras de caballo, y de estar allí disfrutando todas las semanas del hipismo en la Rinconada. Qué bueno. Mira, Giner, nos quedan 10 minutos, pero por aquí tengo una pregunta se me fue. Ay, ¿dónde está? Estaba en el chat. Una pregunta sé cuál es la pregunta, lo que no sé es quién la hizo, pero ya te voy a decir quién. Quiere que les des unos consejos a ellos que están comenzando en este mundo de la gerencia deportiva. Eso es lo que quieren de ti. Ya te voy a decir quién fue. Rubén Camargo. ¿Cuál crees que sea tu recomendación para los que estamos en este proceso de formación gerencial? Rubén Darío Camargo. A ver. Claro, Rubén, en primer lugar, hay que prepararse mucho, estudiar mucho, aprovechar toda esta serie de herramientas que tienen hoy ustedes, que quizás no las tenían anteriormente, porque si vamos a 20, 30 años, era muy difícil que tú pudieras estudiar gerencia deportiva. Sí había algunos en otros países, sus posgrados, sus diplomados, pero no era muy fácil. Y hoy en día yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad, por Mayor University les está abriendo a ustedes esa oportunidad de prepararse como gerentes del deporte, y yo creo que tienen que aprovecharlas, estudiar muchísimo y saber que el deporte tiene una bondad muy grande, que es una pasión para cada uno de nosotros, ¿no? Es algo especial. Y con esa pasión ustedes deben llevar adelante el ejercicio de la carrera. La pasión uno la tiene que saber manejar, ¿verdad? Para que la pasión no se apodere de ti y ella te maneja a ti, sino que seas tú el que le saques provecho a esa pasión, porque la pasión es lo que te va a impulsar a hacer grandes cosas, a intentar grandes cosas. Yo creo que en el periodismo, bueno, no es exactamente la pregunta, porque el periodismo es otra cosa. Si tú ejerces el periodismo deportivo y tú no amas la fuente deportiva, no eres un amante, un enamorado del béisbol, del hipismo, del fútbol, del baloncesto, del boxeo, entonces no vas a tener éxito, ¿no? Porque si tú llegas a una redacción o llegas a la radio y vas a transmitir un juego de pelota y no tienes esa pasión, ese entusiasmo, es preferible que te dediques a otra cosa. Es preferible que te dediques a otra cosa, porque entonces no lo vas a hacer bien. Porque fíjate, y yo pongo siempre ese ejemplo, la temporada de béisbol en un circuito radial, circuito radiofónico, puede llegar a cansarte desde el punto de vista físico. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Magallanes, quienes trabajamos en Magallanes, la mayoría vivimos en Caracas. Entonces tenemos que viajar mucho. Y el mismo itinerario agrega otros viajes. No solo es Caracas-Valencia, sino de Valencia a Maracaibo, de Valencia a Barquisimeto, a Margarita o a Puerto La Cruz.
y hay días en que tú sales del juego de pelota del estadio a las 12, 12 y media, 1, porque muchas veces los juegos se retrasan, y al día siguiente tienes que estar a las 4 de la mañana en el Noble, pues te vas allá y te vas para Margarita, te vas para Puerto La Cruz, y a veces pasas 6, 7 días sin ver a tu familia. Entonces, físicamente te puedes cansar, pero si tú tienes la pasión, el entusiasmo, si tú amas y disfrutas lo que haces, no te cansas, porque cuando llegas al estadio se te activa esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer un trabajo distinto, de disfrutarlo, y esa es la clave. Y yo creo que en la gerencia deportiva esa también tiene que ser la clave, la pasión, el amor que puedes sentir por algo que es muy especial, que no es lo mismo gerenciar una empresa. Sí, probablemente hay gente que toma eso con mucha pasión. Yo voy a gerenciar una empresa de alimentos y me apasiono por la empresa, pero el béisbol tiene un encanto muy particular, y el deporte, quise decir, el deporte en general, tiene un encanto muy particular que uno tiene que aprovechar. Y si estamos enamorados del deporte, las cosas se hacen mucho más fáciles para que seamos profesionales exitosos y dejemos algo positivo para nosotros mismos como individuos y para lo que es la colectividad en general. Bueno, Jenner, yo quisiera que antes de cualquier cosa, de verdad, tú les has dado, si les has dado de verdad un buen consejo, esta conversación de hoy, has dejado algunos aspectos interesantes en cuanto a la gerencia en las diversas caras del béisbol, que es lo difícil, porque cuando se habla de béisbol todo el mundo piensa en el juego, en el bate, en la pelota, pero nadie se imagina lo que implica estar en una gerencia detrás del béisbol, por ejemplo, de un equipo, de un editorial, de un circuito radial, de un museo, de una cantidad de cosas que ustedes han venido de un salón de la fama, de una cantidad de cosas que ustedes han venido haciendo. Ya les has dado un buen consejo a los muchachos, pero yo te haría una pregunta. ¿Cuál crees tú que sería la palabra que tú le dieras a cada uno de ellos? Una palabra para que cada uno de ellos siempre la recuerde, que es la clave del éxito en cualquier cara de la gerencia deportiva. ¿Cuál ha sido tu clave, por ejemplo? Profesionalismo. El profesionalismo, porque el profesionalismo implica muchas cosas, implica respeto por lo que hacemos, implica preparación, implica amor, pasión, implica constancia. Es decir, el profesionalismo implica toda una serie de elementos y herramientas que son la clave para ser exitoso. Yo creo que esa es definitivamente la palabra, más cuando se trata de personas que están preparándose para ser gerentes en el área del deporte. Yo creo que la palabra es profesionalismo. Detrás del profesionalismo están todos esos elementos, todos esos aspectos que hemos nombrado. Y si están todos esos aspectos, vamos a tener éxito. Si no tenemos respeto por lo que hacemos, imposible tener éxito. Si no nos preparamos, bueno, ni que tengamos mucha suerte, podamos ser exitosos. Si no sentimos amor, pasión por lo que hacemos, podemos tener un éxito momentáneo, pero el éxito no va a ser continuo, ¿no? Y eso ocurre con muchos peloteros, por ejemplo, con mucho talento, pero si no les gusta lo que hacen, pueden ser brillantes 5 o 6 años, pero no van a tener una carrera de 14, 15 años, porque tarde o temprano van a bajar el ritmo, porque no hay ese amor, esa pasión que los motive, que los impulse a hacer algo diferente. De manera que la palabra que yo les digo es profesionalismo, 24 horas al día, 365 días del año. Bueno, yo creo de verdad que... Así es. De verdad que, bueno, nada más, yo digo que nada más atinado que lo que acaba de decir Jenny. Y por supuesto que ello resume todo, porque eso sería la base de todo: profesionalismo, respeto y pasión. Esas 3 palabras yo creo que identifican a Jenner García en todo lo que ha hecho desde que estaba muy muchacho y que lo ha llevado a transitar los caminos del éxito, que de verdad que los ha transitado con mucha humildad, porque nunca has dejado de ser la misma persona. Y por ello, de verdad, agradecerte el tiempo que has dedicado a estar con nuestros estudiantes, el tiempo que has dedicado a compartir con nuestra universidad, a apoyarnos en este ciclo de los miércoles. Y bueno, y a ustedes, muchachos, se han deleitado
escuchando de la voz de una persona que no solamente que ha ocupado múltiples facetas y ha gerenciado diversas caras del deporte, sino que todo lo ha hecho con éxito. Entonces, ¿quién mejor que un triunfador para uno escuchar los consejos? De verdad, Giner, mil gracias. Gracias a ustedes, Bernabé, Carlota, por la invitación. Para mí ha sido un honor y el que ustedes me hayan llamado es un honor, de verdad que créanme que es así. Les agradezco mucho a todos los muchachos por sus preguntas, por estar presentes y por esta oportunidad de intercambiar ideas, porque a fin de cuentas esto es un intercambio de ideas. Nos une una amistad de hace muchos años. He tenido el gusto de trabajar con ustedes también y ustedes saben que estamos a la orden. Saludos a Grubel y con mucho cariño, cuando se presenta otra oportunidad, si mi nombre es bienvenido, ahí estaré con mucho gusto. Gracias, Giner, mil gracias. Muchísimas gracias, Giner. El honor fue nuestro tenerte aquí. Bueno, nos toca decir, no sé si le quieres contar a nuestros estudiantes a quién vamos a tener la semana que viene. Bueno, la semana que viene vamos a estar conversando con Araceli León. Ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, primera vicepresidenta de la Federación Internacional de Béisbol, y creo que tiene muchas cosas que contarnos sobre la faceta, la cara dirigencial de la gerencia. Ser gerente, incluso es quien maneja ahorita las relaciones del béisbol venezolano con MLB, y ahí van a ver muchas cosas de lo que es incluso la gerencia en tiempos de crisis, porque a la señora Araceli le ha tocado una etapa muy difícil, pero usted, que sea ella quien se lo cuente el próximo día miércoles. Ella estará con nosotros desde Ciudad de Panamá, donde tiene en este momento su base de operaciones, preparando todo para los próximos campeonatos mundiales, donde Venezuela clasificó en todas las categorías, y ella desde allá maneja todo por los problemas que tenemos nosotros de comunicaciones. Se ha tenido que trasladar para allá, él agarró el coronavirus allá, pero que se lo cuente ella, una mujer exitosa, una mujer que ha puesto a la Federación Venezolana de Béisbol y a Venezuela nuevamente, gracias a gerencia, y ustedes van a escuchar cosas que ni se imaginan, de una dama, sobre todo de una dama, y de una dama triunfadora. Bueno, el miércoles los esperamos para que disfruten con la señora Araceli León. Bueno, como todos los miércoles tenemos un invitado increíble. Gracias, Giner, 1.000.000. Saludos a todos, gracias, Bernabé, a todos los estudiantes, 1.000.000 por estar ahí, por sus maravillosas preguntas. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches.